Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores de este evento que por suerte, gracias a Bautista y todo el equipo, tenemos aquí presente y que se sigue dando. Dar una conferencia después del almuerzo es bastante difícil porque la gente lo que está pensando es en dormir, en descansar, en echarse un mocho. Por favor, si se duermen, no ronquen, es lo único que les pido. Sean discretos. De resto, pueden hacerlo o tal vez la opción de prestarme un poquito de atención a ver si tal vez movemos un poquito esas neuronas y cambiamos ciertas realidades que tenemos en nuestra cabeza por tal vez unas opciones que actualmente sean más vigentes. Entonces, primero que todo, ¿qué es la urticaria? La urticaria es una enfermedad que realmente es sencilla de sospechar. Si ustedes tienen un paciente que tiene estas ronchas, piensen en urticaria. Y miren que es muy diversa. Angioedema que está en los labios o en los ojos. Miren las lesiones, cómo pueden ser ronchas, pápulas, en algunas son maculares. Bueno, tiene mucha diversidad de formas, pero cuando se presentan, uno dice enseguida, esto es una urticaria. Pero decir que es urticaria es decir mucho y decir nada. Porque urticaria, como lo ven ahí, es un síntoma. Pero ¿qué está detrás de ese síntoma? ¿Qué lo causó? Esa es la tarea que tenemos de averiguar qué lo causa, porque dependiendo de lo que lo cause, va a ser el pronóstico y también el tratamiento que nuestro paciente va a recibir. Pero es una enfermedad relativamente fácil de sospechar, fácil de pensar, y cuando tengan esto al frente, tienen una urticaria. Tiene una evolución dependiendo del tiempo de duración, que es muy diferente. Cuando una urticaria se quita en menos de 6 semanas, se le llama urticaria aguda y generalmente no repite. Se desaparece, te ocurre, se fue, adiós y no vuelve a molestar. Por el contrario, si tienes una urticaria crónica, puede durar muchos años y está asociada con ciertas dificultades en el control terapéutico, está asociada con ciertos detonantes y otras características. Hoy vamos a hablar de las dos, tanto de la urticaria aguda como de la urticaria crónica, y se darán cuenta que tienen puntos en común. Por ejemplo, aquí hay uno. Si ven el cuadrito verde, en ambos casos el tratamiento inicial es el mismo. Iniciamos un tratamiento sintomático, intentamos que el paciente no presente tantos síntomas, no presente tantas molestias y de esa manera pueda sobrellevar mejor su enfermedad. Pero, ¿cuáles son las causas de esta enfermedad? La respuesta más rápida es no sabemos. En muchas ocasiones nos quedamos con la duda de qué causa la enfermedad. Sin embargo, se ha observado que en la urticaria aguda, muchos factores, especialmente los procesos infecciosos, están relacionados con este proceder. Si tenemos, por ejemplo, un paciente con urticaria aguda y le preguntamos, ¿usted tiene actualmente alguna infección? Llámese un uñero, o una neumonía, o una infección respiratoria de las vías superiores, o en los últimos 2 meses, generalmente más del 60% de los pacientes responde, sí, doctor, tuve o tengo un proceso infeccioso. En ese sentido, las infecciones se transforman en una de las principales causas de la urticaria aguda. Por el contrario, en la urticaria crónica, que toda urticaria crónica fue aguda, o sea, primero tuvo que pasar 6 semanas, generalmente no hay ese antecedente. Y pasa el tiempo y el paciente dice, no, yo no he tenido fiebre, no he tenido otros síntomas, sino esta formación de las ronchas y la piquiña intensa que me acompaña, y aún así me sigue molestando. Y las causas en este caso generalmente tienen que ver con autoinmunidad, o sea, con una respuesta a lo propio que puede ser IgG, IgM, IgE mediada, y también se ha visto algunas clonas celulares muy particulares que pueden estar relacionadas con la enfermedad. Pero no quiero ahondar tanto en este momento en la patogénesis de estas enfermedades desde el punto de vista molecular, sino desde el punto de vista práctico, de lo de que clínicamente a nosotros tal vez podamos preguntarle al paciente y llevarnos a un diagnóstico. Vamos a empezar entonces nuevamente. Esta es una expectativa. Ustedes ven, por ejemplo, las propagandas de Burger King, McDonald's y demás. Nos ponen unas hamburguesas espectaculares, increíbles, pero cuando las pedimos, misteriosamente no son tan espectaculares. Son un poquito menos dramáticas. Y en ese sentido, vamos primero que todo a definir lo que es un mito. Un mito generalmente es una creencia religiosa, pero que está basada en un hecho que en algún momento pudo ser real, pero que se fue llenando en el tiempo de fantasía. En ese sentido, voy a intentar tocar 7 mitos populares de esta enfermedad e intentar mostrar al día de hoy lo que conocemos y se acerca tal vez a lo que puede ser la realidad en el momento de estas enfermedades y quitar esos mitos anteriores. Y sin más, empecemos con el primer mito. Es un problemita de la piel. Yo tengo un amigo que es internista y casi se vuelve un amigo del pasado, o sea, casi dejamos de ser amigos porque él decía que la urticaria, pero es que ustedes los alergólogos tratan es pendejaditas, una rinitis, una piquiñita de la piel. ¿Quién de aquí de los presentes le ha picado un mosquito? Alce la mano, por favor, ¿quién les ha picado un mosquito? Muy bien, ahora imagínense 50 mosquitos que los pican todos los días.
Es una cosa bastante fastidiosa que te afecta a tu calidad de vida de manera impresionante. O sea, estamos hablando de algo que hace que tu día a día sea infernal. Y adicionalmente, la piel es nuestra carta de presentación. Ustedes saben que los productos más vendidos en el día a día son los cosméticos. Más o menos, solo en Colombia, en este país subdesarrollado, manejamos año 6.000 millones de dólares en cosméticos. En ese sentido, si nosotros tenemos estas hinchazones, estas lesiones, ¿qué ocurre con este sujeto? Deja de ir a trabajar, empieza a tener baja autoestima, afectación de la salud mental y además otras complicaciones. Por ejemplo, aumenta el costo de salud. Más o menos de cada 100 personas que tienen urticaria, el 18% asisten al menos una vez, ya sea a urgencia o es hospitalizado por la urticaria, porque además los médicos no sabemos muchas veces manejar esta enfermedad. Te vemos al paciente con ronchas, hinchado y nosotros decimos, uy, no, hay que hospitalizarlo. Realmente es una enfermedad dramática, pero se puede manejar de una manera efectiva sin necesidad de hospitalizar. 5.000 millones de dólares al año es lo que gasta los pacientes con urticaria en Estados Unidos. Los gringos tienen una cosa chévere y es que cuantifican todo. Y ellos han cuantificado todo esto que les estoy comentando, cuánto en plata es lo que gasta la gente que tiene urticaria y cuánto lo perjudica. 5.000 millones de dólares año es lo que ocurre en Estados Unidos, secundario a estas restricciones, a las idas de urgencia y demás. Y la salud mental, 60-90% de los pacientes tienen afectación del estado de ánimo y 40% de ellos tienen una afectación de la salud mental. Llámese depresión, llámese ansiedad, estrés crónico, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ese primer mito, ¿es un problemita de la piel? No, no es solo un problema de la piel. Esta es una enfermedad que va más allá de la piel y afecta a muchas otras esferas de la vida del paciente. Ahora, tengo urticaria, ¿será por un alimento? Es muy frecuente que sospechemos de un alimento cuando un paciente tiene urticaria y está bien, porque en ocasiones los alimentos pueden ser la causa del problema. Sin embargo, cosa sorpresa, la mayoría de las veces no. Los alimentos generalmente no tienen que ver con la urticaria, a pesar de que hay que pensarlos cuando tenemos un paciente con urticaria. En la urticaria aguda se presenta en 20 a 40% de la población general. Más o menos, el 40% de la población en algún momento de la vida sufre de urticaria. ¿Alguno de ustedes ha tenido de repente un brote de la piel, así espontáneo? Alce la mano que lo ha tenido. Miren, si vemos aquí más o menos el 30% alzó la mano, así que estamos en las cifras internacionales en ese sentido, sí se correlaciona con lo que vemos en la población general. Pero esa cifra, esa frecuencia cambia dependiendo si es población adulta o si es población pediátrica. En la población pediátrica esto es más frecuente y muchas veces no nos acordamos, pero hemos tenido un brote que de repente nuestra mamá dijo, ay, tú te brotaste una vez, 2, 3 días y eso seguro fue el cerdo o eso seguro fue la fresa. Siempre le echamos la comida a algún alimento y la doctora Liliana Correa y Laura Osorio, que son dos de mis estudiantes, han hecho un estudio, pues están liderando un estudio con 1.248 personas a nivel país en encuestas generales y hemos observado que la gente, la población general, asocia con un alimento en 70-93% de los casos. De los pacientes que tienen urticaria, 70-93% dicen eso fue por un alimento. Y los alimentos más frecuentemente culpables o sospechosos del paciente son el cerdo, la fresa, los colorantes y el pollo. Pues para los veganos esto es espectacular, porque ahí ya no se mueren los pollos ni los cerdos. Sin embargo, la realidad es que no siempre eso que sospecha el paciente se traduce en que realmente sea la causa del problema. Y en el caso de los médicos, en la encuesta también entrevistamos médicos y les preguntamos, ¿usted qué cree que es la causa principal de la urticaria? Y curiosamente, 60-73% de los médicos dijeron, un alimento. Y sospechaban del cerdo, del pollo, la fresa y los colorantes. Entonces uno diría, pero si tanta gente sospecha de lo mismo, tiene que ser real. Tiene que haber una veracidad de fondo porque todos piensan lo mismo. No, esto se llama efecto bola de nieve. Si empiezo un discurso y este va rodando y todo el mundo va creyendo el mismo discurso, todos vamos a decir el mismo discurso, pero no necesariamente es real. Para nosotros saber si es real o no, tenemos que hacer estudios. Y esos estudios se han hecho a nivel mundial. Estas son las frecuencias de las causas de urticaria aguda en población pediátrica y en población adulta que se ha publicado en diferentes partes del mundo. Si nos damos cuenta, los alimentos, solo el 4% de las urticarias agudas son por un alimento en los niños y solo el 1% de las urticarias agudas son por un alimento en el adulto. Las causas principales, como ya habíamos dicho, son en los niños y en los adultos las infecciones, pero en el caso de los niños también los medicamentos. Muchas veces el niño puede tener una reacción, por ejemplo, una reacción por amoxicilina, una reacción por los AINES, que le producen ese brote que hemos mostrado anteriormente, pero
Con el transcurrir del tiempo superan ese proceso alérgico hacia ese alimento. Pero en ese momento puede ser. Pero muchas otras veces, como vemos en las últimas barras, puede ser idiopático. Nunca encontramos cuál es la causa real que produce esta urticaria, sino que ocurrió, molestó y desapareció. Ahora bien, si nos vamos a la urticaria crónica, nuevamente, ¿qué es lo que más sospecha la gente? Eso que dije hasta ahorita era urticaria aguda. Ahora en la crónica, ¿qué es lo que sospecha la gente? Alimentos, medicamentos y actividades físicas. No, es que yo creo que el hacer ejercicio es lo que me produce esto. Yo sé más de uno que usa eso de excusa. No, es que el ejercicio, entonces no puedo hacer ejercicio. No, lo que me produce la urticaria es sacar el perro, entonces no puedo sacar el perro, lavar los platos, entonces no puedo lavar los platos. Pero, ¿cómo sabemos si eso es real o no? A través de unas pruebas que se llaman pruebas de provocación. ¿En qué consisten las pruebas de provocación? Exponemos al paciente a lo que él sospecha. ¿Usted cree que es su perro? Traiga el perro. ¿Usted cree que es su esposa? Traiga a la esposa. ¿Usted cree que es su jefe? Traiga al jefe. Vamos a exponerlo con la sustancia. O, por ejemplo, ¿usted cree que es un alimento? Vamos a probar ese alimento que usted sospecha, el medicamento o la actividad que esté realizando. Estas barras que ven aquí es la sospecha de los pacientes. Y cuando hicimos en más de 400 pacientes pruebas de provocación, miren la positividad que encontramos. Con alimentos, menos del 1% salió positivo. Yo creo que es el camarón, lo expusimos al camarón y adivinen qué pasó en el 99% de los casos, no reaccionó con el camarón. Con los medicamentos y con lo que son ciertas actividades físicas, miren que la frecuencia de positividad es menos de lo que el paciente cree, pero no es despreciable. Estamos hablando que un 13% de los pacientes sí es por un medicamento y un 36% de los pacientes sí se agrava su urticaria por un estímulo físico. Y entre los medicamentos en la urticaria crónica más exacerbantes, no causantes, pero sí que empeoran la enfermedad, están los AINES. Así que si tenemos un paciente con urticaria crónica, preguntémosle, ¿cuándo fue la última vez que tomaste un ibuprofeno, una aspirina, un naproxeno, meloxicam? ¿Y cómo te fue? No, me fue bien, maravilloso. No, empeoré los síntomas. Ese es un paciente que tiene que ir al alergólogo, porque ese es un paciente que hay que hacerle estudios adicionales en este aspecto y ver cómo le podemos solucionar la parte analgésica y antiinflamatoria que puede requerir para otras condiciones. Otro mito, urticaria debe ser un parásito. ¿Será que los parásitos producen urticaria? La respuesta a esta pregunta es no sabemos con claridad, pero puede que sí. De hecho, en algunas poblaciones donde la epidemia de parásitos es muy alta, se ha visto una asociación posible con las parasitosis. Desafortunadamente, esos estudios no los disponemos en el Latinoamérica, esperemos que próximamente los tengamos, pero por ejemplo en Asia sí los hay y 12 a 18% de los pacientes hay algunas asociaciones probables de que su urticaria sea secundaria a un parásito. En Europa, por el contrario, la cifra es mucho más baja, 0 a 0.8%. ¿Por qué esa diferencia? Una parte es la incidencia de parasitosis, en unas partes es más alta, en otras partes es menos alta. Pero la asociación de causalidad no necesariamente es clínicamente relevante. Ay, ¿cómo así? Yo puedo tener asociación con el parásito, pero clínicamente no hacer nada al respecto porque no tengo alternativas. ¿Cuál sería la alternativa para yo poder saber con certeza si un parásito me está causando el problema o no? Desparasitarlo. Si lo desparasitamos y se quita el problema, pues era el parásito. Esos estudios se han realizado nuevamente en Asia y en algunos países europeos y la mejoría después de la desparasitación va de 0 a 31%. Relacionándose con la incidencia de la endemia de parásitos que hay en la zona. En otras palabras, la respuesta es sí. Los parásitos pueden producir la urticaria, pero varía su relevancia dependiendo el sitio donde nos encontremos y qué tan fuerte los parásitos se encuentren endémicos en la zona. ¿Quiere eso decir que a todos los pacientes con urticaria debiéramos desparasitarlos? No, no podemos recomendar eso porque hoy no sabemos la causalidad en nuestra región. Puede ser muy parecida a la de Asia, parecida a la de Europa, no lo sabemos, así que no podemos recomendarlo, aunque a futuro con nuevos estudios tal vez pueda ser una alternativa y una recomendación de manejo. Mito número 4, o será un problema de riñón o del hígado, si me tengo ese brote, ¿será que tengo algo interno que me está funcionando mal? ¿Será que algo me está brotando? Es una probabilidad que se manejó por mucho tiempo y se mandaban 21 exámenes. Entre esos 21 exámenes estaban función hepática, función renal, colonoscopia, endoscopia, VIH, mejor dicho, mandábamos exámenes que ese señor quedaba más estudiado que una biblioteca. O sea, era una cosa impresionante el número de exámenes que se hacían. Sin embargo, también se hizo una evaluación de qué tan útiles eran esos exámenes que mandábamos.
17% de las veces en los pacientes salía algo positivo. Alguno de esos 21 exámenes salía positivos. Pero cuando se evaluaba de ese 17% positivo, ¿cuántas veces modificaba uno la conducta clínica secundaria a esa positividad, o sea, una relación con la urticaria? Era menos del 0.01%. En otras palabras, mandar muchos exámenes en la urticaria no tiene mucho sentido. Si es una urticaria aguda, ¿cuál dijimos que era la primera razón de la urticaria aguda? Un proceso infeccioso. En ese sentido, mande los exámenes que usted necesite para la infección, pero la urticaria va a resolver una vez resuelva el proceso infeccioso. Y si es una urticaria crónica, pasa esto. Pueden encontrar algunas positividades, pero son accidentales. O sea, iban a salir positivo, tuviera o no urticaria, y en menos del 0.01% de los casos se relaciona realmente con la enfermedad. En ese sentido, entonces, ¿qué así debemos estudiar? Como dijimos anteriormente, si sospechamos de un proceso infeccioso, estudie la infección y en ese caso pida los paraclínicos respectivos para el proceso infeccioso. Si sospechamos, por ejemplo, de una actividad física o de un alimento, intentemos ver la relación causal. No, es que yo comí cerdo y me broté. ¿Y cuándo comiste cerdo? Hace 2 meses. Pues no, si fue hace 2 meses, con todo cariño, ese cerdo ya fue digerido y expulsado hace mucho tiempo. Pero si nos dice, yo comí cerdo y me broté a los 10, 15 minutos, 1 hora, sospecha que el cerdo sí puede estar relacionado con el problema. Y en ese caso, entonces, haga pruebas dirigidas a la fuente sospechoso. Por ejemplo, pruebas de alergias. Evite el cerdo mientras tanto, esperemos a que un alergólogo lo vea y que haga las pruebas respectivas. Pero si nos dice, por ejemplo, yo comí cerdo, después me dio sin que yo comiera cerdo, después volví a comer el cerdo y resulta que esta vez ya no me dio, no, en ese caso no sospeche el cerdo. Si el paciente lo tolera y le está dando brotes espontáneos, no tiene nada que ver con esa fuente. Hablo del cerdo, pero podemos usarlo para una actividad física, otro alimento o cualquier otro medicamento, el mismo ejercicio. Ahora, ¿qué pruebas sí pueden ser útiles en esta enfermedad? Las pruebas de provocación, cuando sospechamos fuertemente de una sustancia, ya sea un alimento o un medicamento, y las pruebas de urticaria inducible. ¿Qué es la urticaria inducible? Aquella que por estímulos físicos ocurre. Esto que vemos acá es un paciente que sospechaba de que la ropa apretada le producía las lesiones, las ronchas. Resulta que le pusimos unos pesos y efectivamente se formó la roncha. Este es otro paciente, este es de mi consulta, que fue una paciente que tenía que llegar a la consulta, llegó tarde, salió corriendo, yo vivo en Medellín, de la estación del metro a mi consultorio, y cuando corrió llegó toda brotada. Es una urticaria colinérgica. El ejercicio, la liberación de acetilcolina, lleva a la producción de las ronchas y los sabones. Este es un paciente por el agua. Literalmente este paciente, esto es una cuestión, no podía bañarse, porque con solo le cayeran gotas en el agua, mire lo que pasaba. Cada una de esas es una gotica de agua que le cayó cuando le hicimos la prueba controlada. Y si entraba a una piscina, 2 ocasiones tuvo que ser intubado por ello, porque tenía una anafilaxia, se le cerraba la glotis, quedaba flotando muy bonito, no era muy agradable para la gente que estaba alrededor de él. ¿Listo? Y esta de acá, usted no la ve muy bien, pero ahí dice gracias y esa es mi firma. Es un paciente con urticaria dermatográfica. Usted podía literalmente hacer dibujos en la piel y quedaban elevados y se diagnostica con una prueba muy sencilla. Y esta es una urticaria por temperatura, en este caso por frío, donde cuando poníamos el cubo de hielo se formaba la roncha. Miren que son pruebas sencillas las que hay que hacer. Si es una urticaria por ejercicio o colinérgica, póngalo a correr. Si es por frío, ponga un cubo de hielo. Podemos hacerlo en todos los consultorios. Lo único es que a veces produce anafilaxia. Así que si ustedes lo quieren hacer, lo podemos hacer porque son técnicamente sencillas, pero tenemos un pequeño riesgo de que el paciente caiga como una gallina. Entonces les recomendaría que si sospechamos de una urticaria inducible, mandemos al paciente a un alergólogo. ¿Listo? ¿Qué pruebas también son útiles? La prueba de función tiroidea. Múltiples estudios, miren este metaanálisis, incluyendo más de 15 estudios, en todos, exceptuando en uno, mostraban que los pacientes tenían más probabilidad de padecer hipotiroidismo. En ese sentido, si tenemos un paciente con urticaria, vale la pena estudiar una de las comorbilidades más frecuentes, que es el hipotiroidismo. Por tal motivo, esa sí es una prueba que es útil hacerla en todos los pacientes con urticaria, ya sea en los médicos de atención primaria o ya sea a nivel de especialistas. Mito número 5. ¿Tiene urticaria? Debemos usar esteroides. Vamos a ver lo que debemos hacer cuando tenemos un paciente con urticaria. Primero que todo, identificar los sospechosos. Si es una infección, pues hacer el manejo de la infección. Si sospechamos de algún detonante, llámese alimento, medicamento, actividad física, haga la restricción y si la sospecha es real, fuerte,
en ese caso mándelo al alergólogo para complementar los estudios. ¿Qué quiero decir con real y fuerte? Si el paciente me dice, yo creo que es el cerdo, pero a veces lo como me da, otras veces lo como no, eso no es el cerdo. No, es que yo creo que es un medicamento. ¿Y cuándo tomaste la última vez el medicamento? Hace 3 meses. ¿Y te siguen dando la roncha? Sí. Eso no era el medicamento. A menos que nos diga lo de los AINES. Si nos dice los AINES, recuerden que ese sí es un exacerbante, agravante, y en ese caso también va para el alergólogo. ¿Qué es lo que sí debemos hacer? Evitar los detonantes, usar antihistamínicos. ¿Cuál antihistamínico? El que ustedes prefieran de segunda generación, pueden usar cualquiera de segunda generación, loratadina, desloratadina, levocetiricina, rupatadina, cetiricina, desloratadina, evastina y fexofenadina. Cualquiera de ellos. Si no funciona el omalizumab y si no funciona ciclosporina. Próximamente van a salir las nuevas guías que van a incluir otros medicamentos, pero por ahora estos son los que tenemos. ¿Y qué tan efectivos son? Este es estudio con población colombiana. En estos pacientes hicimos una evaluación de qué tan buenos eran estos pasos de manejo para resolver el problema. Con los antihistamínicos en dosis convencionales, o sea, una pastillita al día, o subiendo la dosis hasta 4 pastillas al día, alcanzamos el control en más del 70% de los pacientes. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los que están acá, que son médicos de atención primaria, tienen la herramienta de manejo que logra controlar a más de la mitad de los pacientes. Porque los antihistamínicos están al alcance de todo, hasta el mismo paciente. En ese sentido, saber que podemos usar una dosis convencional o subir la dosis nos da la primera y principal herramienta para el manejo de la mayoría de los pacientes con urticaria. Pero ¿qué pasa con los que no responden? En ese sentido, el omalizumab y la ciclosporina son una opción y con eso se alcanza control en el 92% de los pacientes. O sea, un gran número de los pacientes los podemos controlar con estas terapias. Por tal motivo, ¿ven en alguna parte los esteroides? No. En otras palabras, no es recomendable el uso de los esteroides. Y si lo van a usar porque están en urgencia, el paciente está muy mal y dicen, vamos a sacarlo, antes de aplicarle el esteroide, pregúntenle, ¿ya recibió anteriormente esteroides? Porque desafortunadamente a veces lo aplicamos y no preguntamos si ya lo recibió. Y cuando vamos a ver, al finalizar el año ha tenido 5 o 6 aplicaciones de esteroides en grandes dosis, aumentando el riesgo de cataratas y otras complicaciones adicionales. Mito número 6. Ya se me está acabando el tiempo, así que pasemos rápidamente a estos dos. Denle un antihistamínico que le ayude a dormir. Muchas veces decimos, es que este paciente le pica mucho. Démosle algo que le ayude a dormir, una hidroxicina, una difenyramina. No. La respuesta aquí es contundentemente no. Porque ese paciente no solamente va a tener sedación, sino que va a tener otro tipo de complicaciones como alteración de la conducción cognitiva. O sea, no va a concentrarse igual, no va a tener la misma respuesta motriz, no va a poder tener el mismo estado de ánimo. Se ha visto que los pacientes que toman difenhidramina o hidroxicina son más agresivos, son más violentos y, con todo respeto, más bobos. ¿Por qué? Porque no pueden concentrarse de la misma manera. Entonces, no vuelvan boba a la gente, que ya hay mucha gente boba, no volvamos más gente boba. ¿Listo? Este es un estudio realizado en Latinoamérica donde hicimos instrucción a los especialistas en la alergología, en la red de SLY, y logramos que de 2015, que 53% de ellos decían usar antihistamínicos de primera generación, en el 2019 solo 34%. Aún así, esto es una cifra triste. La idea sería que fuera 0, que nadie usara antihistamínicos de primera generación, pero por lo menos la cifra va bajando. Y esta es una iniciativa que estamos haciendo a nivel de Latinoamérica, buscando que ya es tiempo de decirle a la difenhidramina, la hidroxicina y demás, adiós, no antihistamínicos de primera generación. ¿Y cuál de segunda generación utilizar? Este fue un estudio, un ensayo clínico donde comparamos varios antihistamínicos de segunda generación y si se dan cuenta, la efectividad para todos está superpuesta. O sea, no hubo diferencias en lo que se refiere a efectividad. Si vamos a hablar ya de la parte de seguridad, hay que decirlo, la fexofenadina y la bilastina tienen un perfil de seguridad un poco mejor. Si nuestro paciente, por ejemplo, no, yo soy una persona que trabaja conduciendo un camión, pues tal vez debiéramos preferir o la fexofenadina o la bilastina. No, yo soy una persona que trabaja manualidades. Tal vez podemos usar cualquiera de las opciones disponibles. Lo que quiero decir es, dependiendo del paciente, podemos escoger una alternativa o la otra. ¿Listo? Combinar antihistamínicos de segunda generación, de primera y segunda. No, eso no tiene nada de evidencia, al contrario, muestra los perjuicios que ya dije con los de primera generación. Combinar antihistamínicos de segunda generación no ha mostrado ser más efectivo que usar el mismo antihistamínico. Por el contrario, se ha mostrado que cuando usas varias pastillas diferentes, el paciente a veces se confunde y toma la pastilla que no es y lleva errores y problemas. ¿Qué debemos hacer nosotros como médicos de atención primaria? Antihistamínico, en dosis convencional y en dosis aumentada. Y si el paciente no responde o sospechamos de una urticaria inducible
O sospechamos de un alimento, pero con una evidencia real, sospechoso porque se reproduce o se detiene la urticaria cuando lo deja de consumir. En ese caso, por favor, mándelo a un especialista, sea un alergólogo o dermatólogo. Este es un simple resumen rápido de los antihistamínicos en las dosis pediátricas, porque a veces nos olvida que los niños también requieren una dosis adecuada para su edad y en ese sentido, o su peso. Y en ese sentido es un simple resumen. Y ya para terminar entonces, la urticaria no se cura. Aquí, como estoy corto el tiempo, les adelanto, sí se cura. De hecho, miren primero que todo, la urticaria aguda, a las 6 semanas, más o menos, 96% de los pacientes ya no tienen urticaria. Sí se quita. 96% de los pacientes con urticaria aguda desaparece la enfermedad. Súper. Y en la urticaria crónica, en los primeros 2 años, a 31% alcanzan remisión y a los 5 años, 59%. ¿Qué se entiende por remisión? No síntomas y al menos 1 año sin uso de tratamiento farmacológico. Y a través de la Organización Mundial de Alergias, pertenezco al comité con ellos, estamos haciendo un estudio evaluando las diferentes causas que pueden llevar a que un paciente resuelva o no resuelva. Tener hipotiroidismo o una actividad de la enfermedad muy grave parece que está más frecuentemente asociado con no resolución de la enfermedad. Y a diferencia de lo que la doctora esta mañana estaba comentándonos de que no tiene cura el asma, no sé qué, a lo cual ahorita me toca dar una charla de eso y le voy diciendo, estoy completamente en contra de lo que dijo la doctora, resulta que la urticaria sí ya estamos hablando de cura, perdón, que esto se me fue para donde no era. Sí estamos hablando de cura y la propuesta que tenemos desde la Organización Mundial de Alergia es que si tienes 5 años con remisión clínica sin necesidad de tratamiento farmacológico, la probabilidad que en los siguientes 10 años te vuelva la enfermedad es menos del 1%, o sea, la probabilidad del resto de la gente. Por tal motivo, sí se puede curar, porque alcanzas un riesgo de probabilidad de recurrencia igual que el del resto de la gente. En ese sentido, sí se puede curar la urticaria. Y finalmente, ¿qué pasa con las comorbilidades? Ahorita les dije, los AINES sí pueden empeorarse con la enfermedad. Pues resulta, pasa y acontece que cuando tú controlas la urticaria, hasta un 70% de los pacientes puede tolerar los AINES. Y si ya retiran la medicación porque está tan controlado que ya no necesita medicación, hasta un 64% vuelve a tomar AINES y ya no le pasa nada. En otras palabras, se va la urticaria y también se van las comorbilidades. Ya con esto entonces termino y les agradezco a todos ustedes por su tiempo. Los invito al Congreso de Alergias, que es en septiembre. Acá el equipo de trabajo con el que yo estoy y por el cual muchos de estos trabajos que presenté se han realizado. Muchas gracias a todos.